buenas tardes, muy buenas noches, queridos televidentes. Una vez más, por la gracia de Dios, aquí sentado con ustedes, con todo el personal que nos brinda el apoyo cada día para poder salir al aire con esa imagen nítida, 4K. Por aquí, por Metrovisión, Canal 62, metrovisión.com.do para los de aquí y para los de allá. Su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo. Como cada día, como cada noche, de 7 a 8 p.m. Con el ánimo, con el interés, con la misma responsabilidad, cada día aquí estamos. Gracias por su apoyo infinitamente. Y les exhortamos de una manera cortés, de una manera voluntaria, a que nos sigan en las redes. Para nosotros, siempre se lo decimos, es sumamente importante. Ese contacto de ustedes con nosotros, de nosotros con ustedes, es esencial para transmitirle toda esta energía, para transmitirle todo este positivismo, todo el interés que mostramos cada día para disfrutar de una hora amena por las redes o directamente por Metrovisión, Canal 62. Denos seguimiento, que ahí nosotros siempre publicamos todo nuestro contenido durante la semana, nuestra agenda, y esto lo hacemos para ustedes. Muchísimas gracias. Opinión Compartida es un programa de comunicación con responsabilidad social. Siempre nos preocupamos por mantenernos al día con los principales temas que están en el tapete, para nosotros hacer un análisis objetivo, un análisis constructivo que de alguna forma u otra sirva para la solución de los grandes males o hasta para desahogos de nosotros mismos en cosas que no tienen soluciones inmediatamente o que tenemos mucho tiempo esperando que se solucionen, pero analizamos el problema y hacemos la propuesta. De ahí en adelante ya eso es voluntad, ya eso es paciencia que hay que tener, pero todo problema tiene solución y nosotros somos responsables de hablar de problemas, pero también con una solución. Así que nosotros queremos los políticos que nos hablen de los problemas, de la crisis, de la situación actual, pero que presenten la propuesta inmediatamente, a ver si es viable, a ver si le creemos, a ver si es oportuna. Y pudimos ver hoy, en un programa matutino, la presencia del señor presidente de la República. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos en un programa matutino. La última vez lo vimos en un programa vespertino o nocturno más bien. Pero en este programa de mucha incidencia en los medios de comunicación, en la televisión dominicana, con grandes figuras de renombre, de relevo, con una historia, gente que se merece un respeto, solo por los años que tiene, haciendo el sacrificio de levantarse temprano, solo por eso merecen un respeto, porque le han entregado su vida a la comunicación. Y el presidente, en esa alocución, o más bien en ese encuentro, porque lo vi como muy cómodo, lo vi como muy a gusto, entre amigos, y fue más bien todo como un conversatorio. Entre los que estaban presentes y el presidente, lo que se hizo fue hablar. Aunque en algún momento el presidente sintió cierto temor y expresó de una manera jocosa como, ustedes me están haciendo como una trampa, me están como metiendo en una situación, porque esos periodistas experimentados tienen una y mil maneras de llevar al entrevistado, de llevar a la visita, de llevar al que están teniendo ahí presente a donde ellos quieren, porque son unos veteranos. Ellos saben cómo hacerlo. Pero el presidente supo manejarse muy bien. Vi que todo el encuentro con el señor presidente fue en base a que él expresara sus principales realizaciones y que se defendiera su gobierno, no como un dirigente político ni como un aspirante a repostulación, algo que él no ha dicho, pero que defendiera su gobierno y que sacara a las luces públicas, las diferentes obras y realizaciones que ellos han venido haciendo. Que por cierto, yo personalmente expreso una queja como ciudadano, porque no todo yo lo quiero escuchar del presidente, también yo quiero escucharlo de los funcionarios, de los ministros, de los directores, de los incumbentes en sentido general. Y el presidente resaltaba varias de sus grandes obras que él ha venido desarrollando, muchas que las sabemos, pero cuando no las repiten o cuando no la ponen en el tapete, pues uno como que la olvida
y ya saben que eso existe, pero como que no lo resalta. No obstante, el presidente también hizo algunas anécdotas muy interesantes sobre algunas tragedias que le han venido sucediendo durante su periodo de gobierno, que sonaron un poco jocosas, chistosas en sentido general. Entre ellos, cómo se refirió a la pandemia, entre otros de los temas fue el asunto de que subieron todos los productos agrícolas, producto de la decisión de Rusia de congelar la exportación de granos, y eso es algo exógeno, algo que se le va de la mano, que no depende del presidente. Pero él le busca el sentido jocoso a las cosas y le busca una alegría que no le queda muy mal, le queda muy bien. Yo felicito al señor presidente por el buen manejo que tuvo en ese encuentro con esos amigos, comunicadores, periodistas de renombre, y que lo ayuden, que salgan junto con él a hablar sus actividades, los incumbentes, los ministros, los directores, que lo hagan más, háganlo más a menudo, porque esa es su campaña prácticamente. Muchos de ustedes no aspiran, y como no aspiran, lo mejor que pueden exhibir es una buena función pública, es un buen desempeño en los puestos que ocupan, como lo está haciendo el presidente. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Y ayer no nos dio tiempo a comentar sobre una encuesta que le estamos viendo, dándole seguimiento ya por un año. Y me refiero a una compañía extranjera que se ha dedicado a hacer esos estudios cada cierto tiempo, ya tienen un año presentando estudios. Y me refiero a RD Decide. Interesante, interesante. Creo que en ninguna de las encuestas que yo he presentado, los estudios de campo, el presidente ha salido por debajo de nadie, siempre ha salido por encima. Y entre todos los análisis y entre todas las muestras y todos los resultados que presentaron, pues expresaban que el presidente, si las elecciones eran hoy, ganaba con un 57%. En primera vuelta. Eso fue lo más interesante para los que vimos la encuesta, porque cada día se va aclarando más el escenario. Y esa encuesta que arroja que el presidente ganaría con un 57%, pues lo presenta en diferentes escenarios. Lo presenta en un escenario individual cada quien, 50.3 el presidente, lo presenta en un escenario individual al doctor Leonel Fernández, en un 24.3%, que prácticamente redujo 2.7 en base al anterior, y presenta a Abel Martínez del PLD en un 22.9%, que aumentó 1.4. El presidente aumentó un 4%. Eso tiene su sentido, es significativo, porque según se vaya acercando más las elecciones, más se va a seguir definiendo el escenario político nacional. Aunque sabemos que las elecciones primeras en febrero son las municipales, pero las presidenciales son las que levantan esa gran pasión, ese gran interés, ese gran deseo de la gente por participar. El estudio pone al presidente en una buena posición, lo presenta también si las elecciones fueran ya en segunda vuelta, donde quedaría el presidente en primer lugar con un 53% y Leonel con un 38%, habiendo alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Igualmente, si en el caso de Abel Martínez y el PLD, quedaría en un 37.9% si hubiera alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Yo creo que ya es un asunto como de no cometer errores, cada quien, irse a los aciertos, irse a lo correcto, y que le den un 57.1% al presidente. Hay que esperar a ver cuando él decida si se va a repostular, si le va a convenir o le va a restar. Eso no lo sabemos todavía. Muchos analistas dicen que subirá unos cuantos puntos, otros pueden decir que bajará unos cuantos puntos, y el impacto que cause en lo inmediato, pues tendremos que darle unos cuantos días, porque no sabemos si se va a mantener, ya sea negativo o sea positivo, porque hay muchas vertientes, hay muchas opciones, hay otros detalles que hay que tomar en cuenta, porque hay otros aspirantes dentro del partido del presidente de la República, del PRM, y no sabemos cómo eso va a impactar en sentido general, pero hay que esperar. Tiene hasta el 17 de agosto el presidente para presentar sus aspiraciones a repostularse en el cargo. Aunque inmediatamente publicó que él no ve muy mal, que están como las condiciones dadas, que hay condiciones para él aspirar y que podría ganar. Esa fue una demostración que dice que no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación,
Oh, pero claro, ¿y cómo lo va a ver difícil? Si tiene ahí ese número que le avala, que le da ese apoyo. Aunque también expresó el presidente que él no ve bien que 2 periodos corridos, como que es muy desgastador, como Abinader dice, no le gusta el modelo de reelección continua. Hay que ver por qué el presidente dice eso, caramba, ahí genera duda. Aquí hay personas que entienden que el presidente en cualquier momento puede decir que no se va a repostular, porque razones tiene de más. Haber sido presidente en un momento tan difícil de la historia, donde el mundo se detuvo y tú tuviste que ser parte de ponerlo a reiniciarse de nuevo, así como se apaga un celular que se limpia totalmente y cuando usted lo enciende de nuevo, tiene que esperar que el sistema suba. Así mismo le pasó al mundo. Y la República Dominicana no fue la excepción. Nosotros tuvimos grandes dificultades. Por suerte, los números y los resultados actuales son positivos. Y aparentemente, no voy a decir aparentemente, realmente, pues los indicadores dicen que hubo un buen manejo del gobierno. Porque recae sobre los gobiernos cuando las cosas salen bien. Y cuando salen mal también. Pero en este caso ha sido positivo. Y todo el endamiaje, el engranaje que se armó, que se estructuró, pues ha funcionado. Continúan apoyando a que funcione mucho mejor y eso es lo que le queda, eso es lo correcto. Y pensar en concluir una gestión, no bien una repostulación. Veo un presidente ecuánime, veo un presidente prudente, veo un presidente que mantiene la humildad, veo un presidente incansable, que no se agota, que otra de las anécdotas que hizo fue la de cuando murió el presidente Moïse de Haití, que estaba despierto a las 2:30 de la mañana y le pide a su jefe de seguridad ese momento, al señor Rubio, el general Rubio, que se puso en contacto con el jefe de seguridad del presidente Moïse por cierto vínculo que tuvieron en una visita política, una visita de Estado más bien. Y ese jefe de seguridad del presidente Moïse le dijo, fueron unos ecuatorianos, ni venezolanos ni colombianos, y que eran como 60. Cuando el presidente se comunicó con el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el general Díaz Morfa con su sabiduría le dijo, a mí no me parece, ese tipo de cosas suceden con 7 o 8 hombres, no más de ahí. Y evidentemente, a los pocos días, ese jefe de seguridad del presidente Moïse que fue asesinado, quedó detenido como sospechoso y parte de todo lo que fue la trama en su contra. Esa fue otra anécdota que él utilizó para enseñar cuántas cosas negativas le suceden a un presidente en el día a día que tiene que buscarle solución para ver cómo mejorarla. La verdad es que fue difícil. Pero también se publicó recientemente un estudio muy interesante y bien profundo. Y de una forma, vamos a decir que empresarial, porque lo hizo la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE. Ese estudio contó en la lectura con el presidente de la Junta Central Electoral como principal miembro para poder presentar los resultados de ese gran estudio. ANGE presenta resultados de estudio sobre votantes jóvenes y su impacto en la democracia. ¿Por qué yo digo que resulta bastante interesante? Porque la juventud entre 18 y 35 es más de un 37% del electorado. Y esa juventud que va a decidir elecciones en el 2024, municipales, congresuales y presidenciales, porque se muestran interesados por los 3 renglones que se van a elegir. Esos jóvenes mostraron un interés porque las cosas sigan cambiando. Tuvieron varias iniciativas donde de una forma sincera y por la misma tipo de encuesta que utilizaron, ellos expresaron que quisieran políticos que hagan menos promesas, políticos que cumplan lo que prometen, políticos que hagan menos ruido, menos contaminación sónica, políticos que hagan menos contaminación visual, andan por lo correcto. Y que ellos quieren políticos que participen más en las redes porque se llegó al entendimiento en ese estudio que el 99.3% de los jóvenes, que son 3 millones y tanto de jóvenes entre 18 y 35, tienen redes sociales, utilizan redes sociales.
como principal medio de comunicación. Ya no leen un periódico escrito, ya no ven un programa en tiempo real. Muy pocos. O sea, que ellos tienen su tiempo ocupado y cuando quieren ver algo se van a las redes. Y la principal red social que ellos utilizan es Instagram. Luego de Instagram viene WhatsApp, luego de WhatsApp viene Facebook y luego ya vienen las otras, aunque usan muy poco Twitter. La juventud siente que Twitter es muy serio y hasta TikTok es un medio de comunicación por donde se pueden comunicar mejor con ese renglón tan importante del electorado. Ángel hizo un excelente estudio y también Ángel presentó algo que me encantó a mí de manera personal porque el estudio conecta con la realidad, nos dice una verdad que le estamos viviendo día a día y identificó 5 renglones que los encuestados entendieron que deben ser tomados en cuenta para presentar proyectos los candidatos al electorado en las elecciones del 2024. Puntos que deben abordar en la campaña de las elecciones del 2024. Esa noticia, pues, nos puede presentar a nosotros la gran oportunidad de hacerle un examen al gobierno y a la oposición. ¿Por qué le digo que al gobierno y a la oposición? Porque evidentemente que ellos son los que deben enseñarnos cuáles son los proyectos que van a presentar para que los ciudadanos emitan el voto por ellos. Y entre esos proyectos, el primero que presentaron fue la seguridad. La seguridad, es mucho que hablar sobre la seguridad, pero déjame continuar hablando de cuáles son los proyectos. Seguridad, salud, educación, preparación y empleo, ligados de una forma, vamos a decir que enlazados, educación y empleo. También presentaron el tema de, le dije ya, lo de seguridad, salud, educación con oportunidad de empleos. Y el tema que también hay que tomarlo mucho en cuenta es el de la transparencia y la corrupción. En base a esos temas que el estudio de Ángel presentó, pues yo quisiera con ustedes hacerle un examen al gobierno y a la oposición. Y se lo vamos a hacer después de esta pausa comercial. Cuando regresemos, vendremos a analizar esos temas, esos renglones de nuestra sociedad, de nuestra vida cotidiana, que nos afectan tanto y que nosotros queremos mejores soluciones. Vámonos a comerciales. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Gracias por su sintonía. Gracias por mantenerse pendiente cada día a nuestros comentarios, a nuestras opiniones, que las emitimos para compartirla con ustedes. Gracias por su sintonía. Y como les decía en el segmento anterior, el gran estudio que realizó la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, para mí tiene mucho valor. Es un estudio serio, es un estudio responsable. Y evidentemente que con la vinculación que tienen al empresariado, pues son estudios de campo para un uso, vamos a decir más bien, privado. Y que los datos que arrojen, que impacten al sector público, al sector político, pues hay que tratar nosotros, los comentaristas, los analistas, que tenemos la oportunidad de comunicarnos, de entrar en contacto con cierto público, pues debemos explicarlo y también emitir una opinión, porque eso es parte de nuestra responsabilidad. De los 5 renglones que Ángel identificó que la población joven tomó en cuenta para expresar algún tipo de inconformidad, tenemos la primera, que es la seguridad. Y les decía que vamos a hacerle un examen breve, rápido, al gobierno y a la oposición en esos 5 renglones. Empezando por la parte de la seguridad, este es un gobierno que ha tenido mucha debilidad en esa materia. Y más que eso, que al presidente Luis Abinader se le saca una pequeña facturita que en su campaña, antes de llegar a ser presidente, trajo a Rudolph Giuliani para montar todo un plan de seguridad, porque estaba mal la cosa en ese tiempo y necesitaban mandar un mensaje convincente a la ciudadanía que si votando por el presidente Luis Abinader, eso se iba a solucionar con ese gran plan de seguridad que le había suministrado, le había preparado Rudolph Giuliani.
Lamentablemente, el presidente Luis Abinader entró a gobernar en una pandemia. Y lamentablemente, pero también positivamente, porque el tema principal en ese momento no era la seguridad. Al contrario, la seguridad mejoró porque todos estábamos recogidos. La criminalidad bajó a números bien por debajo porque estábamos todos recogidos. Entonces, la prioridad no era la seguridad, pero ese es un tema que hoy en día lo estamos sufriendo en carne viva. Hemos adoptado conductas que nos han llevado a tener nuestra propia seguridad y la mejor que hemos adoptado es estar lo menos posible en la calle, que no es libertad. Entonces, revisando lo que el gobierno expresó que iba a hacer, eso creo que es una tarea que, por cierto, hay que reconocerle al presidente de la República, que está haciendo su esfuerzo más que nunca. Tenemos un ministro de Interior y Policía que ha sido criticado, ha sido condenado, ha sido crucificado, un jefe de la policía que ha hecho su papel, pero que también se comporta hasta de cierta forma muy dejado. Pero ahí está todo lo que es la reforma de la policía, que es un gran proyecto, que es un proyecto nación, que hay que aplicarlo en sentido general. Pero el presidente Luis Abinader ya tiene 5 o 6 semanas reuniéndose con los altos mandos militares lunes tras lunes. Ahí vemos un interés que le llegó el momento a que el presidente le ponga atención. Y yo le he dicho a ustedes que donde un presidente va permanentemente y si un presidente elige un tema, tiene que haber mejoría obligatoriamente. Porque hay incumbentes, hay responsables, hay proyectos y programas que hay que ponerlo a funcionar. Y no podemos ser mezquinos y hay que reconocer que han hecho ejercicios para que las cosas mejoren en ese sentido. El mismo programa de Vuelta al Barrio, que está involucrando a personalidades de diferentes áreas sociales, deportivas, intelectuales, artísticas, para que le manden un mensaje positivo a los jóvenes. Y esa reunión de los lunes, el presidente con el alto mando militar, pues permite que esos incumbentes accionen de una manera más fuerte y lo presiona para que lo hagan también. Aunque el presidente expresó que él no está conforme, que él necesita que haya mayores esfuerzos. El presidente Abinader dice está inconforme con los niveles de seguridad ciudadana y busca reducirla a la mitad. ¡Wow! Es un buen mensaje. De la palabra al hecho es un gran trecho. Tiene que seguirse esforzando. En ese caso, la oposición, pues por reclamo y por exigencia de sus seguidores y como estrategia, conociendo que es un punto débil, permanentemente publica temas referentes a la seguridad. Y lo que dice tiene razón. La oposición tiene razón, porque es una realidad, no es mentira. Ahí vemos los atracos, ahí vemos los asaltos, y publicar que eso sucede y que este gobierno lo está manejando mal no es una sola solución. Entonces, que presenten la propuesta, que traigan a Rudy Giuliani para que quede bien o que quede mal. Entonces, ¿qué quieren los jóvenes de la oposición? Propuestas que puedan cumplir. El presidente hizo esa propuesta, él se está esforzando por cumplir. Entonces, ese es el símil que estoy tratando de hacer como un examen, tanto para el gobierno como para la oposición, y que cada quien haga sus aportes, reconociendo lo que está bien y lo que está mal. Y en ese sentido, tiene que seguir haciendo esfuerzo el gobierno. La oposición, cuando critique un tema de seguridad, delincuencia común, hagan su propuesta, no solamente lo critiquen, y que los ciudadanos evaluemos si continuamos con lo que están o votamos por lo que quieren ser. Esa es una oportunidad que deben darnos a nosotros, los ciudadanos normales. En materia de salud, también podemos ver que ha habido muchas debilidades, pero son históricas. Las debilidades aquí son históricas. Y en este caso, con el tema de la salud, pues la realidad en el momento que el gobierno del presidente Luis Abinader tomó su comienzo de periodo gubernamental, el tema total fue salud, no había otro tema. Y lo principal era el COVID-19, pero el COVID tenía mucha ramificación y muchas consecuencias, muchas secuelas que complicaron la salud del dominicano, incluyendo enfermedades de alto costo, enfermedades catastróficas que tienen un alto precio los medicamentos a consumir. No podemos desconocer que desde el gobierno pasado del presidente Danilo
se estuvo manejando el tema del COVID de una buena manera, vamos a decirlo, porque la solución no había llegado. Confinamiento, ese tipo de cosas. Pero al que le tocó aplicar la vacuna para cortar y erradicar el problema fue el gobierno del presidente Luis Abinader. Al que se le reconoce un buen manejo en ese tema fue el presidente Luis Abinader. Pero ¿qué pasa? Esas secuelas del COVID dejaron mucha gente enferma física y mentalmente. El costo de la salud ha aumentado tanto que es casi imposible para el gobierno, sin apoyo internacional de cooperación, poder llenar ese gran vacío. El tema de recuperación, recuerden que nosotros dejamos de calificar por ser un país con indicadores económicos elevados que nos permiten acceder a préstamos blandos para seguir desarrollando nuestra nación y seguir siendo un país en vía de desarrollo. Pero en este momento eso debe cambiar automáticamente. Y todo ese problema que hay con los medicamentos de alto costo, que se está erogando una gran cantidad de dinero del gobierno y no es suficiente, tiene que buscar ayuda internacional obligatoriamente. Pero el gobierno ha hecho grandes esfuerzos en materia de salud con grandes debilidades que permanecen, que perduran y grandes errores que han cometido. La oposición utiliza el tema, incluyendo el tema de las parturientas, que ocupan bastantes salas de nuestros hospitales y que absorben un gran número económico de nuestro presupuesto. Entonces el gobierno le quedan muchas tareas por hacer en esa materia, tienen que continuar trabajando. Y la oposición, que emite comentarios, hacen análisis, en algunas oportunidades he visto que han presentado propuestas que de alguna forma son viables, pero no es un tema con el que ellos trabajan tanto para hacer oposición. Ahora, hay realidades, están ahí, vienen del pasado, están en el presente y continuarán en el futuro. El reto es buscarle soluciones, más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros mares, y hacer entender a otras naciones que en el pasado hacían cooperación para nosotros en ese sentido, y que ser frontera con Haití es una gran necesidad de que nuestra salud se refuerce en todos nuestros hospitales y nuestros centros de atenciones, incluyendo los medicamentos en sentido general. El tercer renglón del estudio que hizo Ángel sobre lo que los jóvenes entienden que deben enfocar los políticos para las elecciones del 2024 en los diferentes renglones es el de educación y capacitación. Aquí hay un gran problema con los gremios. Eso de los gremios se lo voy a decir en un ratito para que vean cómo se han convertido en una retranca para todo lo que es el diario vivir de la República Dominicana en las últimas 3 décadas. Ha sido una retranca. El tema de la educación, pues el gobierno ha aumentado extensiones de la UAS en diferentes locales que antes no existían. No podemos negarle a Infotet que ha regado de escuelas todo el país para preparar técnicos en diferentes ramas, en línea, presencial y hasta para los dominicanos en el exterior. Siempre hemos abogado porque preparemos nuestra gente y que tengamos recursos humanos capacitados para uso local y que también sirvan para exportación. Infotet ha hecho un papel excelente. Ahora, ¿dónde entra el problema? En el asunto de la remuneración y el empleo. Lamentablemente, no hay empleo para todos. Y muchos de esos jóvenes, luego de terminar un curso técnico, una carrera, no tienen dónde producir dinero para ellos tener un mejor vivir, lamentablemente. El dominicano, de por sí, es muy informal. Y el dominicano es muy creativo, tiene mucha iniciativa. Que independientemente de que no consiga un empleo, y si lo consigue, él entienda que lo que va a devengar no es suficiente para él vivir bien, pues pone un negocio aparte o se va a un trabajo informal. Y ahí viene la razón del gran número de empleos informales que tenemos, que es responsabilidad del gobierno organizarlos, ponerlo en un sitio que lo podamos contabilizar y que sean también contribuyentes, pero que reciban del Estado algún tipo de apoyo, beneficio, subsidio, para que se sigan desarrollando. Esas incubadoras que vemos en otros países, para los emprendedores, para los que tienen iniciativas nuevas, que desarrollaron cursos académicos que les sirvan como un oficio para su vivir, pues hay que apoyarlo de una manera de incubadora, por lo menos al inicio, para que después se sigan desarrollando. Tenemos estadísticas de que el gobierno ha mejorado sus números en materia de creación de empleo, tanto en zona franca como en la industria local.
como en otros renglones, han aumentado el empleo, pero no son suficientes. Necesitamos más empleos. La oposición utiliza ese tema a manera de campaña porque los jóvenes necesitan oportunidades. La principal razón por la que los jóvenes emigran de la República Dominicana, según el estudio que hizo Ángel y presentó frente al presidente de la Junta Central Electoral y un estudio hecho con dinero del empresariado que sirve para todos los ciudadanos, incluyendo los políticos, que lo usen como instrumento de estudio, hay que reconocer que sí, que por falta de oportunidad muchos jóvenes se van del país. Y eso el gobierno lo vive y lo sufre. Porque si usted no tiene oportunidad en su país y usted perdió la esperanza, yo soy uno de los que le digo que le recomiendo que se vaya. Pero no ilegal, no por el Darién, no por nada ilegal, ni en Yola, Puerto Rico, pero váyase. De ahí viene mi propuesta de que los diputados de ultramar, los mismos funcionarios consulares, la diplomacia, debe tocar puertas y pedir cuotas de empleo con partidos aliados, con gobiernos aliados, para que nuestros dominicanos puedan tener la oportunidad de emigrar, pero con un documento, con una garantía, con un contrato laboral, aunque tengan que volver. Hay varios programas, son juveniles, pero no son suficientes. La oposición tiene mucha razón cuando ataca ese tema y lo enfoca de una manera tal que para ellos es muy importante el voto del dominicano en el exterior, que la mayoría, la gran mayoría, son inmigrantes por problemas financieros, son gente que no aguantaron la situación aquí en el país y se fueron de una forma u otra, muchos de ellos legal, porque ya la segunda, tercera generaciones han pedido documentos para llevarse a sus familiares, pero si perdieron la esperanza del país, se van. Ese es un punto débil que deben reforzar el gobierno, tanto aquí como en el extranjero, porque esa gente que se fueron a vivir para allá son productivos en esos países y tienen en su corazón la principal razón por la que ellos se tuvieron que ir de su país. No hay un dolor más grande para una persona que emigrar, que irse de su país, porque el mejor país del mundo es el de donde tú eres, sin duda alguna. En ese renglón, pues, que continúe el gobierno haciendo esfuerzos para que siga generando el primer empleo, que es el más importante para un joven. Porque un joven que haga una carrera, un curso técnico, un oficio, y que luego que termine no encuentre un empleo, fácil se frustra. Si usted le da un empleo a un joven, su primer empleo, ya con algún tipo de preparación, usted marca esa vida para siempre. Nunca la va a olvidar. Continuando con el estudio de Ángel y eligiendo otro de los temas que los jóvenes de 18 a 35, 3 millones y tanto de jóvenes, que son el 37% del electorado para las próximas elecciones, va a definir quién va a ganar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Las presidenciales, que son las que más pasión levantan, pues son las que más en cuenta hay que tomar. Ahí también entra el renglón de la parte de la corrupción y la transparencia. Yo creo que ahí este gobierno va a sacar un 100. No habíamos visto un gobierno tan decidido a acusar, a someter, a dejar que el Ministerio Público, con su independencia, haga sus acciones, pero con las denuncias que se sacaron a la luz pública, que fueron investigadas, con expedientes elaborados, que ya sabemos qué calidad de personas han sido sometidas del gobierno pasado, y para eso hay que tener pantalones. Otros han tenido la oportunidad y no lo han hecho. Y si el presidente Luis Abinader ha convencido hasta a los norteamericanos en ese sentido, pues yo creo que él va a sacar un 100 en esa materia. Claro, tiene sus tachas, tiene sus favoritos, se podría decir, que ellos deben mandar un mensaje y dar un ejemplo de igualdad para que el Ministerio Público en esa independencia corte la tijera con la tijera, corte la tela por el mismo medio, igual para cada quien. Tienen todavía la oposición temores de hablar sobre el tema, puesto que evidentemente gobernaron por mucho tiempo, y lo que cuestionan es si realmente la justicia es independiente o no. Que la mayoría de esos jóvenes que están ahí se prepararon, fueron entrenados en los gobiernos del PLD. El PLD hoy dividido es Fuerza del Pueblo y PLD, pero fue en esos gobiernos que ellos se formaron. O sea que lo conocen bastante en sentido general.
Luego de ese análisis, dándole la razón a quien la tiene y quitándosela al que no la tiene, pues dejamos en sus manos que usted haga también su propia evaluación. Porque lo que más arrojó ese estudio es que los jóvenes están cansados de la mentira y del engaño de parte de los políticos. Algo con lo que hay que terminar definitivamente. Hay que cortarlo de raíz. Y si este gobierno, el presidente Luis Abinader específicamente, ha dado mensaje de sinceridad, de cumplirle a la gente con lo que promete, recordando una frase que utilizó un invitado que tuvimos aquí recientemente, el doctor Pedro Richardson, que dijo que el presidente promete, se compromete y cumple. O sea que hay que llevar las cosas del principio hasta el final. Siempre la recuerdo porque me gustó cómo él la manejó. Yo la utilicé como pude, pero más o menos fue eso. Por eso le quiero decir que los jóvenes no quieren más mentir. Y a veces yo veo políticos como que se le olvida la historia. Como que ya pasó tanto tiempo que la gente se olvidó y se expresan sobre temas que ellos han tenido la oportunidad de solucionarlo ellos y no lo han hecho correctamente. Y las secuelas, las consecuencias de esas malas tomas de decisiones que en su momento ellos tuvieron la responsabilidad, hoy es lo que estamos acogiendo nosotros como los grandes males en casi toda nuestra sociedad. Porque yo vuelvo y le repito, ¿de dónde o cómo se criaron los delincuentes, los jóvenes confundidos, los jóvenes desviados que tienen entre 18 y 25 años? ¿En qué gobierno nacieron? ¿En qué gobierno se criaron? ¿Cuáles políticas sociales hubieron de protección para ellos? Evidentemente no hubieron ninguna. Y ese es el resultado de ese abandono del Estado a una gran cantidad de dominicanos marginados que no tienen oportunidad de nada en la vida. Ese olvido que utilizan estadistas y grandes figuras de nuestra política dominicana, nosotros los que lo vivimos tenemos la responsabilidad de informárselo a los que no lo vivieron y recordárselo a los que se están olvidando. Igualmente, hacerle ver a ellos que habemos personas que no nos hemos olvidado y que estamos dispuestos a no aguantarle a este gobierno lo que le aguantamos a gobiernos pasados, pero sin olvidarnos que los del pasado quieren volver a gobernar, pero no nos quieren convencer de que no harán lo mismo, sino que critican los males que ellos mismos construyeron y que se lo critican a este gobierno que está haciendo esfuerzos por controlarlo, por mejorarlo. Y no me estoy parcializando, porque yo soy un ciudadano normal. Yo no tengo compromiso ni responsabilidad partidaria ahora mismo. Tengo mis simpatías, reconozco ciertos logros, pero yo me puedo expresar como yo quiera. Y gracias a Dios, el dueño de este canal, esta empresa, me lo permite. Tengo toda esa libertad. Entonces, esos ciudadanos que se han olvidado de quienes nos gobernaron y que la mayoría de los problemas que estamos viviendo fueron ellos que lo crearon. Busquen, hay muchos métodos ya, señores. Google enseña demasiado. Lo que usted no se acuerde, busque noticias referentes a ese tema para que usted vea. Este examen que le acabamos de hacer al gobierno y a la oposición, esperamos que haya sido de cierta utilidad y más que eso, que haya sido de su entendimiento para que no se vea parcializado y que la objetividad con que hemos querido comunicar todo el tema haya tenido algún tipo de sentido para ustedes, porque para nosotros sí lo ha tenido y sí lo seguirá teniendo. Nos vamos a otra pausa, regresamos en breve, manténganse en sintonía. Estamos de vuelta, queridos televidentes. La verdad es que con el gusto y el placer que hacemos estos análisis, se nos va el tiempo. Necesitamos más tiempo muchas veces para poder lograr desarrollar esos interesantes temas que nosotros elegimos. Pero gracias por su sintonía, tratamos de hacerlo lo más breve posible, lo más elocuente posible y lo más claro posible que usted pueda entendernos, hasta sintonizándonos a la mitad de la conversación, que usted puede interpretar de qué estamos hablando y qué queremos lograr. Señores, después de ese análisis, ese examen que le dimos al gobierno y a la oposición, entiendo que el gobierno pasó el examen, pero la oposición sacó buena nota también, no tienen mala nota. Tienen que seguir estudiando para ganarle al gobierno. Este país ha sido un país de lucha históricamente. Cuando el mundo empezó a revolucionarse, todo lo que fue la Revolución Francesa,
Los iguales tuvieron que empezar a agruparse y gremializarse. Los gremios tienen su historia en este país. Y hay varios de ellos que en su momento fueron necesarios, fueron importantes, fueron imprescindibles, jugaron su papel, lograron sus objetivos, tuvieron reivindicaciones, pero ya hoy en día hay algunos de ellos que son una retranca, señores. Totalmente una retranca. Y les voy a mencionar 4 que son de los más importantes para que ustedes compartan su opinión conmigo y me digan si están de acuerdo. Transporte, educación, salud y los trabajadores. Voy a empezar por el sector transporte y tal vez con ese el que menos voy a durar. Porque el transporte en aquel momento, pues, eran gente muy reprimidos, eran personas con pocas condiciones para poder trabajar. Un chofer era un chofer, eso no pasaba de ahí. Pero hoy en día, ellos hicieron la transición. Y después de todo lo que sufrieron para llegar hasta aquí, son empresarios prósperos. Todos. Algunos de ellos murieron, otros están enfermos, otros están presos. Y los que están vivos no están muy cuerdos. Ese es mi último análisis. No están muy cuerdos. Pero ya son empresarios. Al dar el paso, pues ellos encajan mejor en la sociedad, porque siendo empresarios, muchos han pasado a ser políticos y tienen sus influencias en el Congreso, en los ayuntamientos, en el mismo gobierno. Entonces, el sector transporte, en esa transición, vamos a decir que ha sido positiva para los ciudadanos, todavía falta. No se quieren someter a las inspecciones, no quieren pagar los impuestos, no quieren pagar los permisos. Y eso es una rebeldía. Y ustedes están utilizando todo este proceso preelectoral para seguir reclamando. Dejemos el sector transporte tranquilo para continuar con lo demás. El otro es, señores, el de salud. Ese no avanza. Uno ve los mismos actores, no se desarrollan, siempre tienen la misma lucha. El mismo Colegio Médico Dominicano no debería llamarse colegio, porque la palabra colegio es enseñanza, es aprendizaje, y eso es ciencia. La medicina es ciencia, y tiene varios renglones. Tiene enfermeras, tiene bioanalistas, tiene diferentes ramas del saber y de la ciencia, pero no avanzan. E inmediatamente podemos ver cómo ellos están llamando a una huelga el lunes de 12 días. Una huelga. Cuando ya en este tiempo se logran objetivos con ese tipo de reacciones. Una huelga de 12 horas para el lunes. ¿Quién sufre? Los ciudadanos. Entonces, como que más de lo mismo para lograr cosas que ellos han logrado tantas, sin llegar a una conversación, a un entendimiento, a un raciocinio, porque explique lo que usted quiere y trate de llevar su tema a los diferentes estamentos que puedan lograr y que se produzca alcanzar el objetivo. Entonces los médicos, una huelga, retranca. Colegio Médico Dominicano, eso deben eliminarlo y hacer algo nuevo. Pero necesitamos gente nueva, porque son los mismos y ellos están viejos. O sea, están cansados. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser hasta la muerte? ¿Cuándo ellos van a ser felices? No sabemos cuándo. Sector salud. Esa sí es una lucha cuerpo y encarnada por los mejores hombres y mujeres de este país. Los maestros ganaban centavos en el pasado y han logrado tantas reivindicaciones que hoy en día son un sector respetado, con un presupuesto como nadie lo tiene y que luchamos nosotros con ellos para que lo lograran. Los resultados, usted ciudadano, ¿está conforme? Yo no estoy conforme. La educación yo la veo estancada y yo veo a los maestros que no están conformes ganando muchísimo dinero, que quieren aumento de sueldo, pero ¿y los resultados de su labor, de sus funciones, de administrar esos fondos? El gran problema, ese gremio de los maestros tiene otros gremios en todos los partidos políticos o en los principales partidos políticos y nunca se van a entender. En oportunidades, el jefe del gremio ha sido del partido de gobierno y lo que han hecho es luchar con sus mismos compañeros, porque esa gente como que no hay quien lo entienda, quien lo comprenda y quien lo ponga a hacer lo correcto. Ellos hacen lo que ellos quieran a su manera, afectando a los estudiantes con un presupuesto enorme. El otro tema es el de los trabajadores. Ese lamentablemente ha recibido el apoyo de muchos hombres y mujeres que han muerto en la lucha, que han enfermado en la lucha, que han envejecido en esa lucha. Y en este gobierno es que yo he podido ver cierto apoyo por decisión de los empresarios, por decisión del presidente,
que es parte de esa estructura y han llegado a una conciencia de mejorarle sus condiciones de vida. Fíjense cómo los gremios han sido retrancas que en algún momento fueron la gran solución de grandes problemas nacionales que nosotros hemos tenido. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, le voy a ser sincero, se nos quedaron múltiples temas, pero le dejo toda esta narrativa en sus mentes, en sus dispositivos que ustedes puedan acceder a ellos y verlo para que lo analice de una manera personal y tranquilo. Y que sea usted, ciudadano dominicano, el que emita su propia opinión. Pero por favor, compártala, como hacemos nosotros acá, en su programa Opinión Compartida. Buenas noches, que descansen, hasta mañana.